Hola, bienvenidos al canal. El día de hoy voy a continuar con el tema la serie de Taylor. Este es el teorema de Taylor. Esta fórmula es el teorema. F de x es igual a la sumatoria desde k igual a 0 hasta n de la derivada k de f de x sub 0 por x menos x sub 0 a la k sobre k factorial, que es igual a f de x sub 0 más la primera derivada de f de x sub 0 por x menos x sub 0 más la segunda derivada de f por la segunda derivada de f de x sub 0 por x menos x sub 0 al cuadrado sobre 2 factorial más la tercera derivada de la función de x sub 0 por x menos x sub 0 al cubo sobre 3 factorial, y así hasta llegar a la derivada n de f de x sub 0 por x menos x sub índice 0 a la n sobre n factorial. Entonces vean que el teorema de Taylor tiene una forma reducida y el polinomio de Taylor. Desarrollamos la serie y toda la serie de Taylor, que sería toda esta parte, ya desarrollado la forma reducida. Voy a continuar con otro ejemplo de la aproximación de un polinomio mediante la serie de Taylor. Este es el segundo video que hago de la serie de Taylor, o la clase 2 de serie de Taylor. En el video pasado, que es la clase 1, explico la aproximación de un polinomio de una función f de x, que es un polinomio, por lo tanto la aproximación es exacta, tiene un error relativo de 0. Pero en este segundo ejercicio que realizo en este video, vamos a hacer la aproximación a una función f de x, que es una función trascendental. Vean, e a la 1 medio de x cuadrada. Por lo tanto, como es una función trascendental, la serie de Taylor siempre va a ser una aproximación, por lo tanto siempre va a tener implícito un error relativo. Recuerden que la serie de Taylor únicamente es exacta si la función original f de x es un polinomio, ya que si f de x es una función trascendental o una función algebraica más compleja, pues siempre serán aproximaciones, por lo tanto siempre tendrán implícito un error. Bueno, aquí en el área de abajo, en el área de la descripción, les dejaré los links de la clase 1 y de otras dos clases para completar este tema de la serie de Taylor. Voy a comenzar con el ejercicio. El ejercicio que voy a realizar en este video es el siguiente: aplicar el teorema de Taylor para obtener los polinomios de orden 0 hasta 3 de esta función f de x. F de x es igual a e a la 1 medio de x cuadrada alrededor de x igual a 2. Graficar los órdenes de convergencia en el intervalo menos 1,3 y determinar el error relativo con respecto a x igual a 3. Bueno, este es el ejemplo. Vamos a comenzar con los datos. El primer dato que nos dan pues es la función. ¿Qué función vamos a trabajar? Pues f de x es e a la 1 medio de x cuadrada. Cuando aplican la serie de Taylor o el teorema de Taylor, siempre se aproxima un polinomio alrededor de un valor de x. Ese valor se conoce como x subíndice 0. En este caso estamos aproximando alrededor de x igual a 2, por lo tanto x subíndice 0 es igual a 2. El valor alrededor de cual se realiza la aproximación es x subíndice 0. Entonces en este caso 2. Ahora ocupamos n. ¿Hasta qué orden de convergencia vamos a llegar? ¿Hasta qué orden? Pues aquí nos dice que vamos a obtener los polinomios de orden 0 hasta 3. Entonces vamos a llegar hasta 3, por lo tanto n es igual a 3. Entonces ocupamos el contador k. K inicia en el 0 hasta n, por lo tanto es 0, 1, 2 hasta 3. K va a tener los valores de 0, 1, 2 y 3. Entonces prácticamente con esos 4 datos podemos aplicar el teorema de Taylor. Ya son los únicos datos que requerimos. Entonces ya los tenemos. Vamos a comenzar con la primera iteración cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0. Cuando k es igual a 0, pues es el primer término de la serie de Taylor, que es esto, f de x sub 0. F de x sub 0. ¿Qué significa? Que f de x ya no va a estar en función de x, sino va a estar en función de x sub 0. Entonces va a ser f de x sub 0. X sub 0, ¿qué valor tiene? El valor de 2. Lo vamos a sustituir en la función original, que es e a la 1 medio por x cuadrada. Pero x va a tomar el valor de 2. Entonces, el primer término, que es cuando k es igual a 0, simplemente es sustituir en la función original por cuantas x tengan por el valor de x sub 0. Como nada más tenemos una x, pues nada más sustituimos una vez. Entonces, x al cuadrado, 4 por 1 medio, 2. Entonces va a quedar e a la 2. E a la 2 lo podemos calcular. Voy a redondear a 3 cifras significativas. Entonces, chip e a la 2 es igual
a 7.389. Y listo, entonces f de x ya tenemos el primer polinomio de grado 0. F de x es igual a 7.389, ¿sí? Que es el primer término, es un polinomio de grado 0. Ya tenemos cuando k es igual a 0, ahora pasamos cuando k es igual a 1. Entonces cuando k es igual a 1. Cuando k es igual a 1, pues vamos a utilizar el segundo término. Aquí es cuando k es igual a 0, k igual a 1. ¿Qué necesitamos? La primera derivada de la función. Entonces necesitamos la primera derivada de la función. ¿Qué quiere decir? Voy a hacer las derivadas acá. Quiere decir que vamos a derivar la función. ¿Quién es la función? E a la 1/2 de x cuadrada. Esto vamos a derivar. Entonces toman su formulario. La derivada de la función exponencial elevada a cualquier exponente f de x nos dice que es e al mismo exponente por la derivada de dicho exponente, ¿sí? Entonces aquí nos quedó otra derivada que es una constante por una función, pero aquí es x a la n. Entonces la potencia pasa multiplicando. Entonces aquí nos va a quedar e a la 1/2 de x cuadrada por 1/2 por 2, 2 por 1, 2 entre 2, 1 por x, x. Porque a la potencia le restan 1, entonces nos queda 1. Entonces aquí, ¿qué coeficiente hay que nos escribe? 1. 1 por x, x por e a la 1/2 de x cuadrada. Entonces esta es la primera derivada de la función. X por e a la 1/2 de x cuadrada. Entonces ya tenemos la primera derivada de la función, pero ahora tiene que estar en función de x sub 0, no de x. Entonces realizamos la sustitución. La primera derivada de x sub 0. Entonces es la primera derivada. X sub 0, ¿qué valor tiene? Tiene el valor de 2, entonces lo sustituimos. Entonces, ¿cuántas x tengan? ¿Cuántas x se van a sustituir? Tenemos 2x, 1, 2. Entonces, es x por e a la 1/2 de x cuadrada. Pero x va a tomar el valor de 2 y 2. Entonces, nos va a quedar 2. 2 por 2 al cuadrado, 4 por 1/2, 2 por 2, 2e a la 2. Entonces, lo desarrollamos para que nos queden 3 cifras significativas. Entonces 2 por e a la 2, 14.778, ¿sí? Ya tenemos este término. Entonces vamos a armar el polinomio de primer grado. Entonces nuestra función f de x es igual a f de x sub 0, que ya lo tenemos, que es este término, 7.389, más la primera derivada de x sub 0, que es esto, la primera derivada de x sub 0, que es 14.778, que se va a multiplicar por x menos x sub 0, y x sub 0 tiene el valor de 2. Vean que aquí nos queda este binomio de primer grado. No lo voy a multiplicar porque si se fijan después vamos a tener ese mismo binomio de segundo grado, de tercer grado y así sucesivamente. Entonces lo vamos a dejar así, señalado el binomio. No lo vamos a multiplicar. Entonces este sería el polinomio de orden 1 de primer grado, cuando k es igual a 1. Ahora ya hicimos cuando k es igual a 0, cuando k es igual a 1, ahora sigue cuando k es igual a 2. Cuando k es igual a 2. Entonces esto es cuando k es igual a 0, k igual a 1, k igual a 2. Necesitamos la segunda derivada de la función. Entonces necesitamos la segunda derivada de la función. ¿Cómo vamos a obtener la segunda derivada de la función? Pues derivando la primera derivada de la función. Entonces lo voy a realizar en esta parte. Vamos a derivar la primera derivada de la función. ¿Cuál es la primera derivada? X por e a la 1/2 de x cuadrada. ¿Sí? Esta es la primera derivada, entonces la vamos a volver a derivar para obtener la segunda derivada de la función. Entonces vamos a derivar x por e a la 1/2 de x cuadrada. Estamos derivando x por e a la 1/2 de x cuadrada. Si se fijan, la operación que domina es un producto. X, que es una función algebraica que multiplica a e a la 1/2 de x cuadrada, que es una función trascendental. Entonces esto, x es una función y e a la 1/2 de x cuadrada es otra función. Entonces es un producto de funciones. Se van a su formulario, tienen la de producto de funciones, que nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera. Eso nos dice la regla del producto de funciones. Ya aplicamos esa regla y si se fijan nos quedaron dos derivadas. Entonces proseguimos. Entonces x que va a multiplicar a la derivada
de e a la 1 medio de x cuadrado. Vean que esta derivada ya la realizamos, es esta, la derivada de e a la 1 medio de x cuadrada es igual a esto, entonces ya la tenemos hecha, ¿no? X por e a la 1 medio de x cuadrada, más e a la 1 medio de x cuadrada. ¿Cuál es la derivada de x? 1. La derivada de la variable siempre es 1. Listo, entonces ahora ya terminamos de derivar, ahora simplemente realizamos las operaciones indicadas. X por x, x cuadrada por e a la 1 medio de x cuadrada, más 1 por e a la 1 medio de x cuadrada, e a la 1 medio de x cuadrada. Y esta es la segunda derivada de la función. Entonces la segunda derivada de la función es x cuadrada por e a la 1 medio de x cuadrada, más c a la 1 medio de x cuadrada. Ya tenemos la segunda derivada de la función, pero debe estar en función de x sub 0 y no en función de x. Entonces realizamos esa sustitución. La segunda derivada de x sub 0, que es la segunda derivada de x sub 0, ¿qué valor tiene? 2. Entonces, ¿cuántas x tengan? ¿Cuántas x van a sustituir por x sub 0? Entonces, c a la 1 medio de x cuadrada más c a la 1 medio de x cuadrada. Entonces, todas las x se sustituyen por 2, 2 y 2. Entonces, 2 al cuadrado, 2 por 1 medio, 2, e a la 2, 2 al cuadrado, 4, entonces nos queda 4, e a la 2. 2 al cuadrado, 4 por 1 medio, 2, entonces nos queda e a la 2. Y observamos que tenemos términos semejantes. 4 e a la 2 más 1 e a la 2, pues nos quedan 5 e a la 2. ¿Sí? Entonces son 5 e a la 2. Lo resolvemos y lo acotamos a 3 cifras significativas. Entonces 5 por e a la 2 es igual a 36.945. Muy bien, entonces ya tenemos la segunda derivada de x sub 0, entonces hay que sustituir hasta este término para obtener la serie de Taylor de segundo orden. Entonces nos queda que f de x es igual a f de x sub 0, que es igual a 7.389, más la primera derivada de x sub 0 por x menos x sub 0, que era este término, más 14.778 por x menos 2, más la segunda derivada de x sub 0, que es igual a 36.945 por x menos x sub 0, que es igual a 2, y ese binomio se eleva al cuadrado sobre 2 factorial. Entonces vamos a simplificar, nos va a quedar 7.389 más 14.778 por x menos 2 más, aquí simplificamos, 2 factorial. 2 factorial, recuerden que un factorial de un número es 1, multiplicarse de 1 en 1 hasta llegar a ese término, en este caso es 2, entonces es 1 por 2, 2. 2 factorial es igual a 2. Entonces dividimos 36.945 entre 2 factorial, que es 2, nos queda 18.4725 por x menos 2 al cuadrado. Y lo que les comentaba, como aquí ya tenemos el binomio cuadrado, sería un binomio cuadrado perfecto que nos daría 3 términos y luego al multiplicarlo nos genera 3 términos, entonces no tiene caso, lo dejamos aquí en la forma simplificada de los binomios, ¿sí? Y este es el binomio de segundo grado. Es nuestro binomio de orden 2. Entonces ya utilizamos cuando k es igual a 0. Voy a borrar esta parte para continuar, ¿sí? Entonces borro esta parte. Ya tenemos cuando k es igual a 0, k igual a 1, k igual a 2, entonces falta cuando k es igual a 3. K igual a 3. Aquí es cuando k es igual a 0, k1, k2 y k igual a 3. Ocupamos la tercera derivada de la función. Entonces, para obtener la tercera derivada de la función, pues necesitamos derivar la segunda derivada, que es todo esto. Derivar x cuadrada por e a la 1 medio de x cuadrada más c a la 1 medio de x cuadrada. ¿Sí? O sea, la tercera derivada es la derivada de la segunda derivada. Entonces vamos a derivar esto. Igual, otra vez, vuelven a tomar su formulario. Ven que operación domina, es una suma. Entonces regla 5 de suma resta. ¿Qué nos dice que vamos a separar? Va a ser la derivada del primer término más la derivada del segundo término. ¿Sí?
Entonces nos quedan dos derivadas. Comenzamos con esta derivada. La operación que domina aquí es un producto. Vean que es una función algebraica x cuadrada que multiplica e a la 1 medio de x cuadrada, multiplica una función exponencial. Entonces es un producto de funciones. Aplican su regla de derivada de producto de funciones, que nos dice que es la primera función por la derivada de la segunda función más la segunda función por la derivada de la primera función. ¿Sí? Eso dice la regla del producto de funciones. Más esta derivada, la derivada de e a la 1 medio de x cuadrada, es una función exponencial que nos dice que es la misma función exponencial por la derivada de dicho exponente, la derivada de 1 medio de x cuadrada. Entonces aquí nos queda x cuadrada por la derivada de 1 medio de x cuadrada, pues prácticamente es esto. La derivada de 1 medio de x cuadrada es 2 por 1 medio, 1 por x, x. X que multiplica e a la 1 medio de x cuadrada, pues nos va a quedar x por e a la 1 medio de x cuadrada. Inclusive pues es la derivada que ya había resuelto anteriormente aquí, que borré, ¿no? Que ustedes ya la deben de tener anotada por ahí. Más e a la 1 medio de x cuadrada por la derivada de x cuadrada, que es 2x. Más e a la 1 medio de x cuadrada por la derivada de 1 medio de x cuadrada, que es x. Entonces x cuadrada por x nos queda x cúbica por e a la 1 medio de x cuadrada más, ¿qué coeficiente hay aquí que nos escribe? 1 por 2x, 2x por e a la 1 medio de x cuadrada, x por el 1 que está aquí, x por e a la 1 medio de x cuadrada. Entonces simplificamos todo este término, ya que tenemos términos semejantes. ¿Sí? Observan que 2x e a la 1 medio de x cuadrada es semejante con x e a la 1 medio de x cuadrada. Entonces 2 más 1 de lo mismo, pues nos queda 3x por e a la 1 medio de x cuadrada. Y esta es la tercera derivada. Entonces la anotamos aquí, que es x cúbica por e a la 1 medio de x cuadrada más 3x por e a la 1 medio de x cuadrada. Esta es la tercera derivada de la función. Ya tenemos la tercera derivada de la función, pero no tiene que estar en función de x, sino tiene que estar en función de x sub 0. Entonces vamos a sustituirla por el valor de x sub 0. Pero primero voy a borrar esto para tener más espacio. Aquí en el pizarrón, entonces vamos a obtener la tercera derivada de x sub 0, que es la tercera derivada del valor de x sub 0, donde x sub 0 tiene el valor de 2. Entonces, cuantas x tengan, cuantas x van a sustituir por x sub 0, que es x cúbica por e a la 1 medio por x cuadrada, más 3 por x por e a la 1 medio de x cuadrada. Pero la x va a tomar el valor de 2, 2, 2 y 2 en todo momento. Entonces sustituimos y nos queda 2 al cuadrado, 4 por 1 medio, 2. 2 al cubo, 2 por 2, 4 por 2, 8. Entonces nos queda 8e a la 2. 3 por 2, 6. 2 al cuadrado, 4 por 1 medio, 2. Entonces e a la 2. Y tenemos términos semejantes. 8 veces e a la 2 más 6 veces e a la 2. O sea, 8 y 6, 14e a la 2. Acotamos a 3 cifras significativas. Entonces 14 chip e a la 2 es 103.446, acotado a 3 cifras significativas. Entonces ya tenemos la tercera derivada de f de x sub 0, entonces ya vamos a armar el polinomio de tercer grado, de tercer orden. F de x sub 0, que es 7.389, entonces f de x es igual a 7.389, más la primera derivada de x sub 0, que es esto, 14.778 por x menos x sub 0, más la segunda derivada, que es esto, más 18.472, bueno, dijimos que a 3 cifras, por x menos 2 al cuadrado, más, ya no toco aquí, lo voy a poner acá, más la tercera derivada de f de x sub 0, que es 103.446 por x menos x sub 0, que es 2 al cubo sobre 3 factorial, ¿sí? Entonces nos va a quedar que f de x es igual
a 7.389 más 14.778 por x menos 2 más 18.472 por x menos 2 al cuadrado más... Aquí tenemos 3 factorial. 3 factorial no es otra cosa más que 1 por 2 por 3, o sea, empezando desde el 1 y de 1 en 1 hasta llegar a n, a este número que en este caso es 3. Entonces 1 por 2, 2 por 3, 6. Entonces 3 factorial es igual a 6. Entonces van a dividir 103.446 entre 3 factorial, que no es otra cosa más que 6. Entonces 103.446 entre 6 nos queda que es 17.241 por el binomio que es x menos 2 al cubo. Y este es el polinomio de orden 3 de esta función, ¿sí? Entonces ya terminamos, porque aquí el ejercicio nada más nos dice que obtener los polinomios de orden 0 hasta 3. Este es el de orden 0, polinomio de orden 1, este es el polinomio de segundo orden, y este es el polinomio de tercer orden, ¿sí? Entonces ya tenemos la primera parte, ya hemos obtenido los polinomios de orden 0 hasta orden 3 aplicando la serie de Taylor, este teorema, esta fórmula, ¿sí? Ahora voy a graficar los órdenes de convergencia, voy a graficar estos 4 órdenes de convergencia. Por lo tanto, voy a borrar el pizarrón para realizar esa gráfica. Ahora continuamos con la gráfica. Yo ya me he adelantado tabulando la función original, que es f de x e a la 1 medio de e a la x cuadrada, que es con respecto a la cual vamos a comparar todos los polinomios de orden 0 hasta orden 3. Aquí también ya he realizado las tabulaciones. Miren, primero voy a graficar la función original, que es e a la 1 medio de e a la x cuadrada. Nos piden graficar en el intervalo menos 1,3. Un intervalo son valores de x. Van a graficar en el plano cartesiano. El eje horizontal es el eje de las abscisas, es decir, el eje de las x. El eje vertical es el eje de las ordenadas en el origen, es decir, el valor de y. De y o de f de x, porque recuerden que y es igual a f de x para que puedan obtener las coordenadas rectangulares cuando ustedes conocen f de x, ¿sí? Muy bien, entonces, como vamos a graficar en el intervalo de menos 1 a 3, yo le di de 1 en 1, menos 1, 0, 1, 2, hasta el 3, pero ustedes pueden darle valores decimales también, menos 1, menos 0.5, 0, 1, 1.5, 2.5, ¿sí? Pueden darle cualquier valor, yo elegí darles así de 1 en 1. Entonces simplemente, por ejemplo, aquí cuando x es igual a 3, lo van a sustituir en la función que es e a la 1 medio por x cuadrada. Pero x va a tomar el valor de 3. Entonces, 3 al cuadrado, 9. 9 por 1 medio, 4.5. Entonces es e a la 9 medios, que es igual, lo realizan en su calculadora, chip e a la 9 medios o a la 4.5 y les da 90.01. Acoté a 2 decimales, a 2 cifras significativas, ¿sí? Entonces 90.01. Y así con todos los valores de x, simplemente lo sustituyen aquí en la función y les va a dar todos estos valores. Lo pueden hacer para comprobarlo. Por cuestiones de tiempo yo ya lo realicé y aquí los puse, ¿sí? Bueno, entonces vamos a comenzar a graficar la función original, que es esta. Nos dice, si se fijan, formamos un subconjunto de coordenadas rectangulares, que son las que vamos a graficar. Recuerden que f de x es igual a y. Entonces la primera coordenada es menos 1,1.648. Entonces menos 1 en x, 1.648. En 0, 0,1. 0 en x, 1 en y. Siguiente coordenada, 1,1.648. 1 en x, 1.648 en y. 2,7.389. En 2, entonces aquí es 5, 7. 7.389. Luego, en 3, 90.01. 3 en x, 90 en y. ¿Sí? Recuerden que es una función exponencial. Entonces sí nos está dando su gráfica característica, ¿no? Entonces vamos a unir estos puntos. Unimos estos puntos. Listo. Y esta es nuestra función original. F de x es igual a e a la 1 medio de x cuadrada.
Con respecto a esta función vamos a comparar para obtener los órdenes de convergencia y poder obtener el error relativo. Esta es la función original, es decir, son los valores verdaderos de f. Y estas son las aproximaciones. ¿Cómo van a sustituir? De la misma forma, van a tabular x, y o f de x. Aquí tenemos el orden de convergencia 0, 1, 2 y 3. Y aquí tenemos el polinomio de orden 0, polinomio de orden 1, polinomio de orden 2 y polinomio de orden 3. Vean que en el polinomio de orden 0, que es igual a 7.389, no hay ninguna x. Entonces, cuando x tiene el valor de menos 1, ¿qué valor tiene y o f de x? Pues 7.389, porque no hay ninguna x. Cuando x tiene el valor de 0, ¿qué valor tiene y? Pues el mismo, 7.389. Cuando tiene el valor de 1, pues el mismo 7.3. O sea, es una constante. Recuerden que las constantes grafican líneas rectas completamente horizontales, ¿sí? Con pendiente 0. Entonces ya tenemos nuestras coordenadas. Vamos a graficar, ¿sí? Menos 1, 7.38. Menos 1 en x, 7.38. En 0, 7.38. En 1, 7.38. En 2, 7.38. En 3, 7.38. Ah, bueno, está 3. Pues es una línea recta, ¿no? Entonces, es una línea recta cuya pendiente es 0. Entonces, este es cuando k es igual a 0. Es nuestro orden de convergencia 0. Nos da una línea recta completamente horizontal. Ahora voy a graficar cuando k es igual a 1. De la misma forma, los valores de x los sustituyen aquí y les van a obtener estos valores. Entonces tenemos nuestras coordenadas en menos 1 en x, menos 36.9 en y. Menos 1 en x, menos 36 en y. En 0, menos 22. En 1, menos 7.38. En 2, 7.38. En 3, 22. En 3, 22. Y es una línea recta. Vean que aquí sí tiene una pendiente diferente de 0. Entonces, este es nuestro polinomio cuando k es igual a 1, de orden 1. Ahora vamos a graficar cuando k es igual a 2. Menos 1,129. En 0, 51. En 0, 51. Bueno, voy a graficar con otro, este no funciona. 0,51. En 1, 11. En 2, 7.38. En 3, 40. 40 en 3. Pues es un polinomio de segundo grado, es un polinomio de segundo orden, pues nos da una curva llamada parábola, ¿sí? Ay, bueno, sí. Luego este para acá. Ay, este sí no me quedó muy bien, que digamos, pero bueno. Ajá. Entonces, este es el polinomio de orden 2 cuando k es igual a 2. Ahora nos falta cuando k es igual a 3. En menos 1, menos 336. En 0, menos 86. En 1 en x, menos 6. Menos 6. En 2, 7.38. En 3, 57. En 3, 57. Bueno, ya ahí se parece un poquito más a la función original. Se acerca más, pues. Uy. Me fui toda chueca. A ver, déjame corrijo. 57 en 3. Esto es cuando k es igual a 3. ¿Se fijan? Ya tenemos graficados los órdenes de convergencia de 0 a 3. ¿Sí? Bueno, ahora ya tenemos los polinomios de orden 0 a 3, esos ya los calculamos. Graficar los órdenes de convergencia ya lo graficamos. Y ahora determinar el error relativo respecto a x igual a 3. Entonces nos falta el error relativo, ahorita lo voy a calcular y se los voy a señalar en la gráfica, ¿sí? Para que vean cuál es. Ahora, cuando x es igual a 3, nos vamos a ir a la función original, a la tabulación de la función original, que es esta. Cuando x es igual a 3, el valor verdadero es este, miren. Cuando x es igual a 3, f de x es 90.01, que es el valor verdadero. Este es el valor verdadero, ¿sí?
que es el que vamos a necesitar para calcular el error relativo. Voy a borrar esta parte para calcularles el error relativo. ¿Sí? Entonces borro esta parte. Ok. Entonces, recuerden que el error relativo es igual al valor verdadero menos el valor aproximado, entre valor verdadero, a todo eso le sacan valor absoluto, y si lo quieren en porcentaje, pues por 100%, si no lo dejan en decimales. Bueno, entonces vamos a calcular, a comenzar cuando K es igual a 0. Nuestro error relativo es igual a valor verdadero, que es 90.01. Ahí voy a utilizar el otro. 90.01 menos el valor aproximado. Recuerden que estamos comparando cuando x es igual a 3. Entonces, cuando x es igual a 3, van a tomar su valor, que el valor aproximado es 7.389, entre valor verdadero, le sacan valor absoluto y todo esto por 100%. Entonces, 90.01 menos 7.389 entre 90.01, me equivoqué, 90.01 menos 7.389 entre 90.01, valor, bueno, es positivo, valor absoluto por 100%, y nos da un error de 91.79%. Ahora, cuando K es igual a 1, el error relativo es igual al valor verdadero, 90.01. El valor aproximado es de menos 22.167. Recuerden que cuando x es igual a 3, nos da el valor aproximado en el orden 1, entre valor verdadero, valor absoluto por 100%, que es igual a... Entonces 90.01 menos 22.167 entre 90.01 por 100% nos da 75.37%. Ahora, cuando K es igual a 3, el error relativo es igual al valor verdadero, que es 90.01 menos el valor aproximado, que es 40.639, entre el valor verdadero, valor absoluto por 100%, que es igual a 90.01 menos 40.639 entre 90.01 valor absoluto por 100, 54.85%. Ah, no, perdón, esto es cuando K es igual a 2. K igual a 2, K igual a 3, el error relativo es igual a valor verdadero menos el valor aproximado cuando x es igual a 3, 57.88 entre 90.01 valor absoluto por 100%, nos da 90.01 menos 57.88 entre 90.01 por 100, 35.69%. Entonces ya tenemos todos los errores relativos. Ahora, ¿dónde los vemos en la gráfica? Vean cómo el error relativo va disminuyendo, claro, porque a mayores términos en la serie de Taylor, pues cada vez nos aproximamos más a la función original, a f de x, entonces el error va disminuyendo, ¿sí? Entonces, cuando K es igual a 0, este es nuestro primer orden de convergencia. Esta curva, la de color negro, es la función original f de x. En el primer orden de convergencia estamos aproximando esta curva mediante esta línea completamente horizontal. Fíjense que estamos aproximando alrededor de x igual a 2, ¿sí? El error lo estamos comparando cuando x es igual a 3. Aquí lo tenía anotado, pero ya lo borré. El error lo calculamos cuando x es igual a 3. Entonces, aquí es x igual a 3. Cuando x es igual a 3, en nuestra función original nos da 90. Y cuando es de orden 0, 7.38. Entonces, esta distancia, esta diferencia... Ay, déjenme usar mi regla. Toda esta distancia es el error relativo para el orden 0, que es un error relativo de un 91.79%.
para orden 0. Para orden 1, que es esta línea recta, aquí es cuando está 3 y la distancia de aquí a aquí tiene un error relativo de 75.37%. Claro que disminuyó. Cuando es de orden 2, que es esta línea verde, esta curva azul, en 3, que es de aquí hasta acá. Bueno, hubo un momento como que no fui chueca. Era más para acá lo original. Toda esta distancia de aquí a acá tiene un error relativo de 54.85%. Mientras que la de orden 3 tiene un error de 36%. De aquí a aquí, el error relativo es de 35.69%. ¿Sí? Vean cómo el error es así, va disminuyendo, va disminuyendo, va disminuyendo conforme se acercan. Conforme tenemos más términos en la serie de Taylor, el error va disminuyendo porque cada vez más nos estamos acercando al valor verdadero. ¿Sí? Pero si ustedes le siguen dando más órdenes de convergencia a este ejemplo, a este ejercicio, a esta función original que es e a la 1 medio de x cuadrada, ya que es una función trascendental, pues va a tender hasta el infinito. N va a tender hasta el infinito, ya que siempre va a ser una aproximación. Se puede aproximar lo más posible y puede tener un error de 0.001, pero va a tener implícito un error, ya que la función original es una función trascendental, entonces siempre va a ser una aproximación, aunque le agreguen más y más términos a la serie de Taylor. Por eso la clase del video 1, la clase 1 que les dejé en la descripción, como la función original es un polinomio, ahí sí llegamos a un error relativo de 0 porque nos aproxima exactamente a la función original, pero es en el único caso cuando las funciones originales son polinomios. Cuando ya son funciones algebraicas o funciones trascendentales, siempre van a tener implícito un error. ¿Sí? Entonces esta es la clase 2 de la serie de Taylor.